Hola, bienvenida. Estás en The Pink Project Podcast. Yo soy Ale Astudillo y gracias por estar aquí un miércoles más creando juntas este espacio donde recuperamos nuestro rosa. Hoy quiero hablar de algo que sé que muchas sentimos, pero no siempre lo decimos en voz alta, que es esta urgencia de ya estar bien, este deseo de volver rápido a ser la de antes. A la mujer que éramos antes del embarazo, o antes del posparto, o antes de que la vida nos cambiara de golpe. Quizás también lo has sentido, esto de no reconocerte, intentar forzarte a sonreír cuando por dentro hay cansancio, hay tristeza o hay miedo. Sentir la presión no solo tuya, sino de quienes te rodean de querer verte bien, que quieren recuperar ese brillo que tenías antes. Y ahí es cuando llega la frustración, porque no podemos simplemente reemplazar las emociones incómodas por alegría ni fingir que nada pasó. Cuando viene Juanita y te dice, Ale, ya no estés triste. Juanita, si supiera, te juro si supiera cómo, no estaría triste. Este episodio es para ti si alguna vez has sentido que las emociones que tienes en la maternidad, como tristeza, enojo, ansiedad, vacío, no son válidas. Es para ti si has sentido que te apuran a sanar, a brillar, a ya estar bien, sin darte el tiempo de ser honesta con lo que estás viviendo. Hoy quiero hablar de esas emociones que se reprimen, que se invalidan y de lo necesario que es darles espacio, porque la verdad es que no volvemos a ser la de antes, nos transformamos y en este proceso también hay lugar para todo lo que duele y lo que poco a poco nos ayuda a crecer. Así que empecemos. Bueno, primero, antes de arrancar, quiero darles unos disclaimers. Estoy saliendo de una gripe pesada. Entonces mi voz se va a escuchar bastante rara. Y otra cosa es que el cielo de Quito se está cayendo, que es por la razón también que tengo gripe. Llueve, no se imaginan cuánto. Y hay unos rayos que literalmente caen al lado mío. O sea, yo estoy viendo cómo caen los rayos al lado mío. Entonces se va a escuchar a lo mejor sonidos raros en esta grabación. Pero bueno, les cuento que este tema surge porque una mañana estaba escribiendo porque me sentía súper frustrada. Generalmente cuando no sé de dónde viene una emoción, emociones incómodas más que nada, como la tristeza, la frustración y demás, escribo para descubrir de dónde viene, dónde está la raíz de estas lindas emociones. Me di cuenta que estaba teniendo mucha exigencia de mi entorno de ya estar bien, que sé también esta urgencia viene desde el amor porque no les gusta verme ni cansada, ni triste, ni frustrada, ni diferente. Obviamente, a alguien que amas no te va a gustar verle triste. Ellos quieren conectarse con esta Ale que está feliz, o que está alegre, o que está brillando, esa Ale con la que es mucho más cómodo estar. Pero no siempre es así. Y aunque después de lo que vivimos, hay como este deseo de algunas personas de decir, ya estos chicos pasaron por demasiado, qué ganas de verles felices. Es una exigencia que no solo se me pone a mí, sino se le pone a mi familia también. Y mientras escribía pensaba, ¿será que esto le pasa a otras mamás? ¿Será que se sienten presionadas a ser la de antes? A salir de fiesta como antes, o a verse como antes, a sonreír como antes. Por eso decidí hablar de esto, porque sé que no soy la única. Sé que algunas veces se nos invalida ciertas emociones, que es importante darle su espacio. Y no solo es el entorno cercano, aquí también juegan las redes sociales un rol importante. Yo estoy teniendo como una relación amor-odio con las redes últimamente. No sé de verdad ya ni siquiera qué quiero ver. Porque por un lado está este grupo de personas que se quejan profundamente de la maternidad. Un día me topé con un TikTok de una mamá que literalmente decía qué pereza llevarle a todas partes. Y salía empujando el coche, el carrito de su bebé. Y me metí a ver los comentarios porque dije yo a esta mujer le funaron, o sea, estoy segura que le funaron. Pero me metí a ver los comentarios y de verdad no. O sea, la verdad es que muchas mamás decían, estoy aquí porque me siento identificada. Nunca había visto un TikTok que me identifique tanto, no la juzgo, pienso igual. La verdad me sorprendió. Después hay este otro lado de TikTok, que son todas estas personas que romantizan la maternidad demasiado, ¿no? Y nace este sentimiento de culpa cuando las cosas no están del todo bien o cuando tu vida no se ve así. Te hacen cuestionar y por qué yo no estoy así de bien.
Y de verdad ahí me di cuenta que la presión que estaba sintiendo de mi entorno, o mejor dicho, la presión que yo estaba culpando a mi entorno, nacía de mí, venía dentro de mí, como todo en esta vida. Me di cuenta que no importaba lo que me digan, ni lo que yo vea en redes sociales. Aunque bueno, también hay cada imprudente en este mundo y realmente lo que te rodea va a echar leña al fuego a lo que estás sintiendo. Pero independiente de lo que yo vea, yo me iba a sentir mal. Y es porque estoy tan incómoda, sintiendo miedo, ira, cansancio, frustración, dolor y tristeza. Quiero salir de aquí, de ese lugar, pero el huir, como lo he dicho antes, no quiere decir que ya estás bien. Esa represión de emociones te persigue hasta que te hagas cargo. Pero ¿por qué tenemos esa intención que se siente a veces tan pesada de querer ser la de antes? Desde que lanzamos The Pink Project Podcast he tenido más de 20 conversaciones con mamás, con psicólogas, con especialistas del tema, de la maternidad y demás, y de la mujer y de la transformación. Y viviendo también este proceso de transformación tan potente yo personalmente. En todas las conversaciones, todas las mamás con las que he hablado, todas coinciden que hay una crisis de identidad. Ya saben que cuando hacemos episodios íntimos yo me pongo bastante densa con la investigación para poder entender qué pasa con nuestra identidad después de que recibimos la noticia de que estamos embarazadas. Primero partamos por lo básico. ¿Qué es la identidad materna? En una investigación, la identidad materna se entiende como la transformación progresiva del autoconcepto, a medida que una mujer se compromete con el rol de ser mamá, integra al hijo en su sentido del yo y adquiere competencias para sentirse eficaz en ese rol. Ramona Mercer propuso reemplazar la antigua noción de adquisición del rol materno por Becoming a Mother, lo que se llama el BAM, subrayando que no es un evento, sino un proceso evolutivo que continúa conforme surgen nuevos retos y habilidades. Cuando dicen proceso evolutivo, hay que entender que cambiamos, que somos diferentes, somos otras, y por eso se vuelve tan frustrante querer ser la de antes porque es imposible regresar. Literalmente cuando leí esto del proceso evolutivo se me vino Galápagos y Charles Darwin a la cabeza. Las iguanas marinas, por ejemplo, este ejemplo que nos ponían siempre cuando éramos chiquitas para enseñarnos la teoría de la evolución. Las iguanas que están en Galápagos físicamente adquirieron aletas en lugar de patas para poder nadar y acoplarse al mar y a las nuevas condiciones de las que estaban viviendo. Literalmente se le empezaron a juntar los deditos y ya aparecieron aletas y ya está, ya tienen aletas, no hay vuelta atrás, porque querer ser la de antes es involucionar, es renunciar a esas habilidades nuevas que adquirimos para poder enfrentar la situación que tenemos en nuestro frente, valga la redundancia, el día de hoy. En esta investigación que estaba haciendo de la identidad materna y leyendo y demás, y preguntándole a ChatGPT como todos cuando tenemos dudas, me topé con la palabra matresencia. Yo no había escuchado esta palabra antes, no sé si es que ustedes han escuchado esta palabra, pero para mí era un término totalmente nuevo. Y el término matresencia fue introducido por la antropóloga Dana Rafael, que es la misma que hizo súper popular el término dula. Y viene de la analogía con la adolescencia. Así como la adolescencia es una transición de la juventud o la adultez o de ser niños a adultos, la matresencia es la transición hacia la maternidad. No se trata de un momento puntual, sino de un proceso, y un proceso complejo, que involucra cambios físicos, emocionales, sociales, racionales y de identidad. Esta matresencia tiene 4 diferentes dimensiones que les quiero compartir. La primera dimensión es la dimensión física, que habla acerca de todos estos cambios hormonales que aparecen desde el embarazo, luego en el parto y el posparto. También existe una reestructuración cerebral. Hay estudios que muestran que el cerebro materno reduce la materia gris en áreas vinculadas con la empatía y la mentalización, afinando la capacidad de percibir necesidades del bebé. Y no es que nos volvemos tontas, porque esto me pasó muchísimo. Yo era algo que yo no tenía conocimiento en el posparto, que se te perdía la memoria, por ejemplo. Y claro, es súper notorio. Yo no sabía que esto sucedía y me tomó de sorpresa. Y me sentía tonta, o sea, decía, ay, no, estoy tonta, ¿no? Tengo la cabeza tonta o estoy tonta. Y la verdad no está bien hablarnos así, es literalmente un cambio físico que sucede.
Literalmente como las iguanas estamos evolucionando para desarrollar nuevas capacidades que nos vinculen o que nos ayuden a ser mejores mamás. Y también existe en esta dimensión física de la matrescencia los cambios corporales que son visibles, ¿no? El peso, las cicatrices, por ejemplo, si tuviste una cesárea o las estrías o la lactancia, que es un proceso físico súper profundo. La segunda dimensión de la matrescencia es la dimensión psicológica, que habla primero del replanteamiento de la identidad, ¿no? ¿Quién soy ahora que estoy embarazada? ¿Quién soy ahora que soy mamá? Y también habla de la aparición de las emociones ambivalentes, que son todas estas emociones que se sienten medio contradictorias, pero que las estás sintiendo al mismo tiempo, como el amor y el cansancio, o la plenitud y la frustración. También habla de la vulnerabilidad aumentada a ansiedad y depresión, pero también de la capacidad de resiliencia súper profundo. La tercera dimensión de la matrescencia es la dimensión social, que es esta reorganización de los vínculos y de los vínculos que tenemos con nuestras parejas, amigos, familia y demás. También de la expectativa cultural sobre el ser buena madre y que genera esta culpa y esta autoexigencia que todas ya sabemos. Y la presión social, como las redes sociales que hablaba hace un ratito, ¿no? Que romantizan la maternidad. Y la cuarta y última dimensión de la matrescencia es que muchas mujeres reportan una especie de crisis existencial, que redefinen sus prioridades, metas y el sentido de vida. Yo realmente, desde que me quedé embarazada, yo creo que en el último trimestre de embarazo también esta crisis se hacía mucho más profunda. Esta crisis existencial, ¿no? Que no sabía ya ni muy bien lo que quería. Inclusive antes del embarazo yo era como una persona muy bastada o orientada a mi carrera y tenía como mis metas bastante claras, pero una vez me enteré que estaba embarazada ya acercándose como que más a la fecha del parto, tuve como una redefinición, si es que esa es la palabra, de todas mis prioridades, de todas mis metas. Lo que me interesaba y lo que me apasionaba me dejó de apasionar y de interesar como que en la misma intensidad. Aparecieron nuevas emociones, nuevas pasiones, nuevos intereses, nuevos sueños. Y esto es súper normal, o sea, es parte de este proceso. Y puede sentirse como un renacer, ¿no? O como una pérdida también de la identidad que teníamos antes. Pero ¿por qué es tan importante hablar de la matrescencia? Primero porque normaliza la complejidad emocional. Igual que entendemos que la adolescencia no es solo alegría ni solo caos, sino un proceso lleno de altibajos, la matrescencia también lo es. También nos ayuda a ser mucho más empáticas, así como somos empáticas con un adolescente que está viviendo como este proceso de transformación brutal. Nosotros como mamás también. También es importante hablar de esto porque ayuda a reducir la culpa, entender que la ambivalencia que hablábamos antes, ¿no? Estas emociones contradictorias, el cansancio y los duelos invisibles no son fallos personales, sino parte de esta transición humana. Y también porque da lenguaje, porque muchas mujeres sienten que ya no son las mismas y no encuentran palabras para explicarlo. La matrescencia pone en palabras lo que estás experimentando, esta vivencia, y nos ayuda a ser, como estaba diciendo antes, mucho más tolerantes, así como somos tolerantes con un adolescente. Yo creo que de todas las dimensiones que hablé antes, que todas son pesadas, yo creo que las dimensiones psicológicas o la dimensión psicológica siento que deberíamos darle como mucho más peso o más enfoque o prioridad. Cuando hablamos de emociones complejas en la maternidad, cuando hablamos de maternidad y del proceso de matrescencia, la narrativa social suele empujar mucho hacia la idea que deberíamos sentir alegría, plenitud, gratitud, gozo. Pero hay investigaciones que muestran lo contrario, que es normal y es esperado también sentir una mezcla de emociones, de amor, cansancio, miedo, enojo, ansiedad, incluso rechazo, incluso tristeza. Y esto no significa que algo esté mal. Yo, por ejemplo, mi situación es un poco bastante distinta. En mi caso era esperado sentir tristeza por el duelo profundo el que estaba atravesando. Pero hablando con mi psicóloga le decía, siento culpa de sentir en cierta medida gratitud, alegría y paz en este proceso de profundo dolor que estoy sintiendo. Y ella me decía, no, o sea, justamente eso es la vida, es de encontrar paz mientras estás sintiendo todo este tipo de emociones, mientras estás habitando un caos, mientras vives un proceso de transformación. Es normal sentir estas emociones contradictorias que una situación puede desencadenar, ¿no? Pero ¿por qué aparecen todas estas emociones? Primero porque
existen estos microduelos invisibles, ¿no? Como la pérdida de la libertad, del cuerpo previo. Dios mío, el cuerpo previo. Y yo siempre lo digo en algunos episodios. Siento que estos duelos, entre comillas, invisibles, el cuerpo tal vez es el duelo como más visible o el cambio más visible, ¿no? Cuando estás pasando por tantos cambios que ni siquiera sabes quién eres y literalmente te ves al espejo y no te reconoces, es un sacudón súper fuerte. Además que no sé si les pasa, yo soy una persona muy visual y lógicamente te ves el cuerpo todo el tiempo y eso es un recordatorio constante de lo que estás viviendo y lo que está pasando. Entonces es mucho más difícil huirle, ¿no? a este cambio. Es como un trigger constante porque lo estás viendo, lo estás habitando, o sea, es el cuerpo en el que estás. Y para mí, yo creo que esto podemos hablarlo durante todo un episodio y tal vez con alguien más experto en el tema, pero para mí, yo no era tan consciente de todos los cambios que se iban a dar en mi cuerpo. Yo no era tan consciente de que literalmente te podía cambiar el dedo chiquito del pie hasta el pelo. O sea, no era tan consciente de tantos cambios físicos que experimenta el cuerpo de una mujer. Yo pensé que algo te crecía, la panza, las caderas, las boobs y ya. Pero no, o sea, es todo un cambio, es una revolución física también. Pero bueno, como decía antes, el tema del cuerpo, sí, yo creo que puede ser todo un episodio y que incluso hemos hablado en episodios anteriores de alimentación consciente, de el cuerpo en el embarazo. Está por salir un episodio que estoy hablando con una fitness coach especialista justo en maternidad, que también hablamos de eso, pero a mí es algo que en lo personal me costó. Pero bueno, también existe este otro microduelo invisible, el tiempo propio de la identidad anterior. Estos pequeños duelos que no siempre son reconocidos socialmente generan tristeza y frustración, aunque al mismo tiempo sientas alegría por todo lo demás que está sucediendo. También estas emociones aparecen, creo, porque hay este conflicto de roles, ¿no? De ser mamá, de ser pareja, profesional, hija, todo al mismo tiempo, y esto genera enojo o culpa, emociones que suelen reprimirse por encajar en esta imagen ideal de la buena madre. Y esto produce una carga mental fuerte. Hay investigaciones sobre esta carga invisible en la maternidad que muestran que las mujeres sostienen gran parte de la organización doméstica y emocional, lo que incrementa el estrés y este resentimiento también si es que no es reconocido todo ese esfuerzo que estás viviendo, toda esa carga que estás sosteniendo. Pero lo cierto es que hay un riesgo grande al momento de reprimir emociones. La represión de estas emociones no las elimina, más bien se asocia a mayor ansiedad posparto y a dificultades de relacionarte luego con tu pareja o con tu bebé. Los estudios muestran que validar estas emociones y expresarlas es fundamental para la salud mental materna. Por lo que yo estoy pasando, creo que lo que más he aprendido, entre otras cosas, porque Dios mío, cuánto he aprendido, son justamente a validar ciertas emociones, ¿no? A transitarlas y a sentirlas. Antes había escuchado un montón esto de que hay que sentir las emociones, si es que sientes algo, vívelo, experiméntalo, no lo reprimas, pero me parecía bastante tonto, la verdad. Es como, ¿cómo no voy a sentir lo que estoy sintiendo? Me parecía como contradictorio. Pero claro, era porque nunca había estado en una situación tan demandante, de tanto cansancio y de tanto dolor, que lo que más quieres en cierto punto es ya estar bien, es distraerte, es esconder lo que estás sintiendo y seguir. Y eso me anclaba mucho al pasado. El otro día conversaba con una mamá, con una amiga que decía que su hija de 6 años la había visto llorar 2 veces, que no está acostumbrada a mostrar vulnerabilidad con su hija. Y una de esas 2 veces la vio llorar de alegría, de orgullo. Entonces, claro, no estaba acostumbrada a mostrar ese lado de tristeza o vulnerabilidad frente a sus hijos. Y esto, sumado a lo que yo estaba viviendo, me hizo investigar un poquito más allá. ¿Por qué las mamás reprimen los sentimientos? Y peor aún si queremos enseñar a nuestra familia que sentir está bien. Estoy haciendo un proyecto nuevo que pronto les voy a contar de qué se trata, pero me topé con este libro del monstruo de colores. Y descubrí que las mamás son fans de este libro. O sea, lo aman, club de fans de este libro. Porque sí, es buenísimo, ayuda a enseñar y a identificar las emociones de manera súper simple, ponerles colores, un poco de imagen, graficarlas, y es mucho más fácil entender las emociones de esta manera, pero creo que quienes necesitan más leer este libro no son justamente los niños. Y bueno, acudí a ChatGPT como toda buena persona de este siglo cuando no tiene respuesta a ciertas cosas.
para entender por qué las mamás reprimen las emociones. ¿Por qué? Yo creo que también es un mal de la humanidad en general el tema de reprimir las emociones, pero en específico quería saber por qué las mamás suelen reprimir las emociones. Y bueno, ChatGPT me dio algunas razones por las cuales las mamás reprimimos emociones, pero la primera es por esta presión social de ser buena madre, ¿no? Diversos estudios sobre maternidad muestran que existe una idea cultural de ser madre perfecta, como madre amorosa, paciente, feliz. Y esto lleva a que muchas mujeres oculten tristeza, oculten enojo o frustración para no ser juzgadas como mala madre. Por ejemplo, un estudio publicado en Journal of Family Issues en el 2020 hablaba del mandato de la felicidad materna y cómo éste alimenta la represión emocional. La segunda razón que me dio ChatGPT es el miedo a dañar a los hijos. Yo creo que esta es la más relevante o la que más se repite, capaz. Algunas mamás sienten que mostrar vulnerabilidad frente a sus hijos puede ser perjudicial para ellos. Entonces reprimen las lágrimas, el enojo o el cansancio para protegerlos, se esconden para que no les vean llorar y demás. Sin embargo, la investigación en psicología del desarrollo muestra que modelar emociones de manera sana enseña a los niños de inteligencia emocional. La tercera razón es por falta de espacios seguros. Muchas mujeres no cuentan con redes de apoyo o entornos donde pueden hablar sin ser juzgadas. Y ante esta falta de que nadie les escucha, la represión se convierte en un mecanismo de supervivencia. La American Psychological Association resalta que la ausencia de espacios de validación emocional aumenta los riesgos de ansiedad y depresión postparto. Así que, amigas, si es que necesitan descargar, descarguen. O sea, hablen, este es un lugar seguro, comenten, no van a ser juzgadas. La otra razón que me da ChatGPT es que es un mecanismo de defensa. Y de verdad que ChatGPT tiene tanta razón. Reprimir también puede ser un mecanismo automático de defensa frente a experiencias abrumadoras, como el posparto o un duelo perinatal, por ejemplo. El cerebro, para protegerse, bloquea o guarda las emociones. A corto plazo ayuda a sobrevivir, pero a largo plazo genera más carga emocional. Y acá les voy a dar un ejemplo muy, muy personal. A mí cuando me dieron la noticia, yo llegué, como les había dicho en otros episodios, con dolores de parto al hospital. Y después de recibir la noticia, yo dejé de sentir esos dolores de parto. Entonces, y dejé de sentir cualquier otra emoción. Como siempre digo en algunos episodios, yo soy una persona muy emocional. Yo lloro con películas de Disney y ahí dejé de sentir. Y claro, en el corto plazo mi cerebro fue como, entró en un estado de shock y me ayudó para poder pasar la cesárea y sobrevivir lo que estaba viviendo. Pero a largo plazo tuve que tratar muchísimo todas las emociones que reprimí en ese momento. Y esto también me recuerda, me hace acuerdo a ejemplos de niños, de bebés que tengo yo cercanos. Y por ejemplo, cuando un niño se cae, ¿no? La abuelita va corriendo y le abraza y le dice, no, mira el pajarito, mira lo que vuela, mira el avión. E intenta distraerle de la emoción, sea cual sea esta emoción que esté sintiendo, ¿no? Tristeza, frustración, sea lo que sea lo que le esté haciendo llorar. Pero yo creo que ayuda como que en el corto plazo a que el niño pare de llorar, pero a largo plazo no le está haciendo procesar lo que está sintiendo. Y bueno, el punto número 5 que me dio ChatGPT es las redes sociales y la comparación. Hay muchas mamás que sienten que deben mostrar solo la versión feliz y esta versión productiva, ¿no? En la maternidad, reforzando la represión, así como Instagram Perfect. En un artículo de Frontiers in Psychology se encontró que la exposición constante a la maternidad idealizada en redes sociales aumenta la autoexigencia y la sensación de no estar haciendo lo suficiente. Y aquí hay dos cosas. La primera es que a mí me parece también hasta cierto punto sano, porque estamos en un péndulo, ¿no? Hay como les decía al principio del episodio, hay todo este grupo que realmente, en lugar de idealizar y romantizar la maternidad, hace todo lo contrario y hasta cierto punto asusta, porque no me parece tan mal el hecho de romantizar la maternidad. Yo creo que estamos en un punto también donde se siente como mucho miedo y yo era parte de ese grupo de personas que decían, no, imagínate, la maternidad se ve así, es terrible, es horrible. Y la verdad no es así, o sea, es un proceso de transformación y pucha, hay un millón de cosas hermosas que se viven y se sienten,
Entonces el romantizarlo no me parece que está mal ni que sea tóxico. Yo creo que cuando se finge, ¿no? Cuando no se muestra la realidad, pero un momento lindo que estés viviendo de la maternidad, compartirlo, me parece totalmente sano. Y acá no podemos controlar lo que las personas van a publicar, pero sí podemos controlar cuán expuestos estamos nosotros. Entonces lo que decía este artículo es que la exposición constante a la maternidad idealizada puede provocar estos sentimientos de no estoy haciendo lo suficiente. Entonces aquí el límite lo tenemos que ponernos nosotras a la exposición o las cosas que estamos viendo o el contenido que estamos consumiendo. No irnos a los dos extremos de Dios mío, qué horrible la maternidad, ni tampoco wow, qué hermoso, porque nada es tan polarizado, o sea, nada es ni blanco ni negro, mucho menos el tema de la maternidad, que es tan personal, que hay tantas maternidades y que se lo vive tan diferente y cada mujer lo vive tan diferente. Entonces yo creo que el límite tenemos que ponerlo nosotros, no tanto echar la culpa a las mujeres que romantizan la maternidad, porque hasta cierto punto está lindo y es sano publicar que sientes que debes compartirlo o que quieres compartirlo. Este mensaje ahora, para un poco no quemar a las redes sociales, lo leí justo en redes sociales y que me resonó muchísimo. Y bueno, les quiero leer también, y este mensaje va por si sientes que estás pasando por una tormenta. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Las tormentas no vienen a destruirte, aunque a veces se siente que sí, que justamente es eso lo que están haciendo. Lo que la tormenta viene a hacer es a desarmarte, a romper lo que ya no sirve, lo que fingías sostener, lo que te ataba sin sentido. Y sí duele, porque te arrancan certezas, te quitan refugios, te obligan a mirar lo que evitabas. De eso se trata la tormenta, no de castigarte, sino de transformarte, de mostrarte que la versión que entra no es suficiente y que la que sale ya no necesita pedir permiso para existir. Y sí, a veces ponemos una sonrisa y seguimos. También quiero darte crédito si es que eso pasa, porque no quiere decir que estás fingiendo todo el tiempo, quiere decir que estás venciendo, que sigues, que luchas, que continúas, por ti, por tu familia, por todos los que te rodean. Pero ponerte una sonrisa y seguir no significa tampoco que tienes que mentir, ni a ti ni al entorno, de que todo está bien, de que ya eres o ya estás como antes, de que ya estás brillando como antes. Entonces, ¿cómo resignificamos estas emociones? Y aquí, amigas, les cuento lo que yo estoy haciendo, porque como entenderán, la vida sí me enfrentó a una ola enorme de 1000 metros y me arrastró. Y esto estoy haciendo para no ahogarme. Lo primero es entender a las emociones como señales, no como fallos. El enojo puede indicar falta de apoyo, la tristeza puede señalar necesidad de descanso o de red de contención. Es importante nombrar y compartir las emociones, hablarlas con amigas, con pareja, con profesionales, sobre todo con profesionales. Reduce la sensación de aislamiento. Y autocompasión. Estudios en perinatalidad muestran que la autocompasión protege contra la depresión y la ansiedad, validando la experiencia emocional sin juicio. Y justo ponerle este nombre de matricencia y compararle con la adolescencia nos ayuda justo a tener esta autocompasión. Es literalmente vernos como nosotros vemos a los adolescentes y sentir esta autocompasión de que estamos en un proceso de transformación muy, muy profundo, que también es cansado, que también es válido sentir tristeza y todas esas emociones que están surgiendo. Pero bueno, para terminar, quería hablarles acerca de la paciencia, que justo es algo con lo que estoy intentando trabajar y fortalecer, como este músculo de la paciencia, y no de la paciencia de mi entorno, de la paciencia que tengo que tener con los demás y demás, sino la paciencia que tengo conmigo misma en este proceso. Si bien estoy aprendiendo un montón de todo el proceso que estoy viviendo, con The Pink Project Podcast estoy aprendiendo millones de madres increíbles acerca de la maternidad. Y también estoy entendiendo que hay tantas maternidades como mujeres y hay muchas maternidades también que son invisibles a veces. Yo creo que en todas, lo que sí debería existir en todas, es precisamente esta paciencia y tolerancia que tenemos que tener con nosotras mismas.
Es un proceso de transformación tal cual una adolescencia. Ya hay hasta un nuevo término por el cual le ponemos palabra a la experiencia o la vivencia que estamos atravesando. Pero más allá de un solo término, es literalmente hacer conciencia de que es un proceso de evolución, de que todo lo que está sucediendo es nuevo para nosotros y sí, y al momento de ser nuevo va a tener como mucha fricción y conflicto y nos va a costar entender lo que estamos sucediendo, pero justo en el episodio anterior a este que se publicó acerca del posparto, Dani Troya, que es una especialista literalmente en psicóloga, especialista precisamente en acompañar a mujeres que están en embarazo o previo al embarazo, en posparto, duelos perinatales, es una crack, les mega recomiendo si están atravesando un posparto o si tienen alguna amiga que están viviendo un posparto, el revisar el episodio anterior a este es una conversación muy, muy linda, muy valiosa. La verdad que cada vez que hablamos en este espacio con Dani Troya, yo salgo aprendiendo toneladas y no solamente en este espacio porque tengo la suerte de que Dani sea mi amiga, entonces cada conversación que yo tengo con ella realmente es un aprendizaje increíble acerca de la maternidad y como psicóloga ella acompaña a las mamás en este proceso y aparte que ella lo está viviendo de primera mano, tiene un bebé divino de 1 año, entonces claro, ella también está atravesando este proceso y justamente publiqué un reel en Instagram que ella decía que ¿qué le decimos a un niño que está yendo a la guardería por primera vez? Ella no lo comparaba con la adolescencia, como este término matricencia que lo aprendimos, o por lo menos yo lo aprendí en este episodio, pero ella lo comparaba con una guardería y con un niño. A un niño en su primer día que está yendo a la guardería no le dices ya deberías saber sumar, restar, hablar 2 idiomas, socializar con todos los nuevos compañeros que hiciste, llevarte súper bien con tus profesoras. Es como eso no es realista, eso no va a pasar y no le vamos a poner esa exigencia a un niño de 2, 3 años en sus hombros porque lógicamente están aprendiendo, es su primer día en la guardería. Entonces lo que Dani decía es el posparto es literalmente la guardería de la maternidad, es esta nueva ventana o esta pequeña puerta o gran puerta tal vez que se está abriendo a una nueva y enorme realidad en la que estamos nuevas, adquiriendo sí nuevas habilidades y fortaleciendo anteriores tal vez habilidades, pero transformando quienes somos, transformándonos para poder habitar esta nueva realidad de una manera mucho más gozosa, si se puede decir. Justo estaba hablando con una amiga y le decía, o sea, yo creo que ya mi esposo y yo no somos los de antes y no vamos a volver a ser los de antes. Y me decía, sí, pero yo creo que hay cosas de su esencia que sí se mantienen y yo creo que tiene 100% la razón. Hay muchas cosas de nuestra esencia que sí se van a mantener e incluso se van a fortalecer, pero hay que nuevamente esta palabra mágica, tener paciencia y reflexionar cuáles son esas cosas de nuestra esencia que sí nos representan y que sí son útiles y valiosas para la nueva etapa de vida que estamos experimentando. Hay mucha duda, ¿no? En el mundo si es que las personas pueden cambiar o si es que las personas no. Incluso me he topado igual con un trend en redes sociales que decían si es que me conociste antes de ser mamá, no me conociste. O si me conociste antes de mi duelo, no me conociste. O si me conociste antes de este trabajo, entonces no me conociste. Yo creo que todas las etapas de transformación de vida que tenemos como mujeres nos forjan diferente y nos hacen diferentes. Yo les puedo decir, soy una mujer totalmente distinta que estoy redescubriendo cuáles son esas cosas de mi esencia que sí se mantienen y que sí se fortalecen, pero estoy ganando todo un set de habilidades distinto para poder transitar el momento en el que estoy viviendo ahorita de una manera mucho más sana, de una manera mucho más saludable. Pero sí soy distinta y nuevamente citando a las iguanitas de Galápagos, el querer volver a ser la de antes es involucionar, es retroceder, es anclarse al pasado. Ya sabemos que cuando nos anclamos al pasado es un estado depresivo en el cual no tenemos que estar. Entonces es importante el poder despedirnos de esa versión de nuestro pasado y
todo proceso de despedida también genera todas estas emociones de tristeza, de dolor, de cansancio, porque cuesta despedirse de una versión y sobre todo de una versión que amaste tanto. Pero siempre es importante el poder hacer espacio, como limpiar la casa, como esta limpieza de closet, a lo mejor que hacemos una vez al año, para poder dar la bienvenida a una versión y nuevas cosas y nuevas herramientas que nos van a ayudar a transitar la vida de una mejor manera. Porque sin duda la versión que estamos dando la bienvenida va a ser una versión mejorada de quienes éramos. El cambiar, y esto también lo repito mucho, el cambiar no siempre está mal. Y en el proceso de transformación, en el proceso de cambio, va a haber muchas cosas que se dejan. Y no solamente cosas, sino personas. Y eso yo siento que es de lo que más me ha costado y me ha removido en esta época, el darme cuenta que hay personas que quieren estar, que a lo mejor no van a estar con la nueva versión de mí, o que a lo mejor no se sienten cómodas estando con esta nueva versión, o que no compaginan, o que ya no pensamos igual. Entonces, es normal que estos microduelos que hablaba antes también se considere un microduelo social, ¿no? Y mientras estamos en este proceso de transformación, todas estas personas que no están cómodas con la nueva versión te van a intentar de alguna manera anclar a quién eras. No con esto te voy a decir ciérrate y quédate sola, porque no hay nada más importante que la red de apoyo y activar una red de apoyo para poder transitar una época de transformación tan fuerte, pero sí escucharte y ser paciente y darte el espacio para redefinir quién eres y para entender quién eres en este momento. Y espacio y tiempo es lo que tú vas a necesitar. Entonces, así que paciencia como le tenemos a un niño en su primer día de guardería, como nos decía Dani, o paciencia como a un adolescente que está literalmente redescubriendo el mundo de la adultez. Tenemos que tener paciencia con nosotras mismas y paciencia con la mujer de al lado que está transitando por un posparto o por un embarazo y que está redefiniendo quién ella es. Es válido darle su espacio, es válido darnos nuestro espacio para redescubrirnos y para redefinir quiénes somos. Y lo bonito de todo esto es que, como también decía mi amiga Steffi en el episodio del duelo, siempre que llovió paró, la vida vuelve a ser hermosa. Y sí, puede ser un sacudón que nos está dando la vida. Y como leí en este fragmento, en el episodio un poco antes, el tema de la tormenta, si te estás sintiendo que estás en medio de una tormenta, lo bonito, lo importante es que vamos a salir de esta tormenta y de esta revolución muchísimo más fortalecidas. Es una oportunidad súper valiosa para redescubrir quién eres o para descubrir quién de verdad eres. Como les ponía también el ejemplo de mi carrera, yo realmente vinculaba muchísimo quién era y la identidad de mi persona en el tema de la carrera. La vida me llevó ahora a replantearme todo, o sea, desde la carrera hasta quién soy, pero también lo estoy viendo como una oportunidad súper valiosa para poder hacer proyectos que se sientan mucho más cercanos a quien soy yo, o dejar atrás ciertos proyectos que ya no van vinculados a este nuevo espacio. Así que nada, amigas, a ser pacientes con nosotras mismas. Yo creo que tengo que yo mismo escuchar este episodio una y otra vez, fortalecer el músculo de la paciencia, y no tanto con los demás, sino con nosotras mismas. Es muy, muy importante. Muchas gracias por estar aquí un miércoles más en The Pink Project Podcast. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme con gripe. Nos vemos el próximo miércoles. No te olvides de suscribirte. Estamos tanto en YouTube, Spotify como Apple Podcast. También estamos activas en Instagram y también en TikTok. Aunque en TikTok no estoy tan presente, la verdad. Yo tenía como miedo también a contar mi historia y a presentarme tan vulnerable en TikTok. Yo sé que es internet igual, ¿no? Las otras plataformas, pero no sé, siento que TikTok puede ser un espacio un poco hostil. Entonces como que no comparto tanto ahí, más comparto en Instagram. Estoy mucho más presente en Instagram. No sé por qué, lo siento una zona un poco más segura. Pero ya estoy también un poco compartiendo más en TikTok, pero nada.
Suscríbanse, síganos, que con eso nos ayudan a que este proyecto sea sostenible y poder seguir creando y poder seguir generando muchísimas conversaciones con mujeres increíbles con la cual aprendemos todas y nos apoyamos todas y recuperamos nuestro rosa todas. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Chao.